Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal secundario. En el día de hoy vamos a traer un breve resumen de lo que han sido los partidos más interesantes, los amistosos que se han jugado a lo largo de esta primera jornada de amistosos FIFA, centrado evidentemente en las selecciones sudamericanas, en las selecciones de Conmebol, que hasta el momento 7 de las 10 han jugado partidos. Uruguay, Brasil y Paraguay de momento todavía no han jugado encuentros en lo que es esta fecha. Así que espero que les guste mucho la idea del video y que me dejen su opinión de los partidos y los resultados, que se suscriban al canal activando la campanita y que dejen su me gusta, y sin dar mucha más vuelta comenzamos analizando el primero de los encuentros que se jugó. En el día de ayer tuvimos un partido muy interesante, uno de los más interesantes para mí respecto a las selecciones sudamericanas en esta doble fecha, que era el Italia frente a Venezuela. Una selección italiana que, claro, todos conocemos la potencia que es y los jugadores que puede llegar a tener, más allá que no atraviese un buen momento, y una Venezuela que venía siendo una de las revelaciones de Conmebol. Y la verdad es que se notó justamente el presente de ambas, una Italia que se la vio dubitativa en algunos momentos, sobre todo muy floja en defensa, y una Venezuela que tuvo muy buenos momentos a lo largo del partido y pudo, con sus armas, complicar y mucho a la selección europea. Rápidamente en el primer minuto, presionando, consiguieron robar una pelota que termina en un penal de Buongiorno sobre Salomón Rondón. Lamentablemente el histórico delantero de la Vinotinto lo termina errando, o mejor dicho, Donnarumma lo termina atajando el penal. En el minuto 18 una jugada muy clara de la mano de Darwin, también le tira un centro muy bueno a Rondón que no puede conectar, o mejor dicho, la conecta pero no termina acertando al arco. Sin embargo, ya en el minuto 39, un error en la salida de Venezuela, termina con el gol de Matteo Retegui. Rápidamente, en el minuto 42, una nueva mala salida por parte de Italia, termina en este caso con el gol de Darwin Machís. Ya en el segundo tiempo las cosas se emparejaron un poco más, no hubo tantas posibilidades, igualmente Venezuela siguió atacando, tuvo una muy clara con Cádiz en el minuto 62 que quedó mano a mano y en dos ocasiones tanto Donnarumma como la defensa italiana la pudieron sacar la pelota, y ya en una de las últimas ocasiones del partido, en el minuto 80, una buena jugada de Jorginho lo dejó a Retegui que se dio vuelta y marcó su segundo gol en el partido y de esta manera marcó el resultado definitivo, lo que fue un 2-1, pero como les digo, en un encuentro muy parejo, 12 tiros para ambos, un poco más de posición para Italia, es cierto, casi el 67%, pero como les digo, con su juego, con sus armas, Venezuela jugó un muy buen partido que para mí sigue ilusionando de cara a lo que es su gran objetivo, que es clasificar por primera vez a un mundial. Otro encuentro que también se había jugado en el día de ayer fue el Ecuador frente a Guatemala, un partido que en la previa claramente favorecía y mucho a la selección sudamericana, y en lo que fue el trámite del encuentro más o menos observamos lo mismo. Un Ecuador que dominó el encuentro rápidamente con un muy buen gol de John Yeboah en el minuto 8, este alemán recientemente nacionalizado que tuvo un partido interesante. Después a lo largo del encuentro Guatemala tuvo algunas aproximaciones, pudo haber incomodado a Domínguez con algún que otro centro, no estuvo nada mal lo de la selección de CONCACAF, pero claro, un Ecuador que, como les digo, en general dominó el encuentro, tuvo el 60% de la posesión, 19 tiros contra 7 y sobre todo con el aliciente de que prácticamente no jugó con la gran mayoría de sus figuras. No jugó Moisés Caicedo, no jugó William Pachó, no jugó Pervis Estupiñán, no jugó Piero Hincapié, ni tampoco Kendrick Páez, y ninguno de los 5 ingresó desde el banco. Realmente un Ecuador que lo termina liquidando con Gonzalo Plata en el minuto 86 después de una contra, y que se lleva un resultado lógico, y en cuanto a funcionamiento no creo que mucho más de lo que puede llegar a ser el resultado. Como les digo, Guatemala no es un gran rival para lo que viene siendo normalmente el nivel que tiene que enfrentar Ecuador, y se le ganó bien y no mucho más. Otro partido interesante entre Europa y Conmebol fue el que se dio entre Chile y Albania. Interesante primero por los rivales, porque uno creería que Albania es un rival débil, sin embargo es bastante mentiroso. Albania viene de clasificar a la Eurocopa de este año y además tiene varios jugadores en distintas ligas importantes del fútbol europeo, y también interesante porque era el debut del Tigre Gareca, con la vuelta de jugadores como Bravo, que jugó de titular en el arco, la vuelta de Eduardo Vargas, el histórico delantero chileno, y también de Mauricio Islas. La verdad que un partido muy bueno de Chile en general, un partido parejo, es cierto, Albania tuvo sus situaciones, pero la gran mayoría fueron tiros desde afuera del arco que no inquietó nunca a Chile, y Chile jugó muy bien, se cerró bien, además tuvo buen juego asociado, sobre todo por la banda izquierda, y rápidamente el minuto 19 con un buen gol justamente de Eduardo Vargas que volvía y volvió con gol, y ya en el segundo tiempo con los cambios terminó de liquidarlo con un muy buen ingreso de Marcos Volado, una excelente jugada por la banda izquierda, también había ingresado Ben Brereton, y ya en el final del partido, en este caso Dávila, terminó el minuto 92 marcando el tercero definitivo. La verdad, un excelente debut, como les digo, entre una selección que no es tan débil como parece. Debut de Gareca 3-0, se lleva a la valla invicta además, y marca 3 goles y termina goleando, así que
muy interesante el debut del Tigre, que veremos si lo puede plasmar después en Copa América y sobre todo en eliminatorias. Sin duda el partido de esta primera jornada era el Colombia frente a España, y la verdad es que no decepcionó para nada. Colombia logró un triunfo histórico, le ganó 1-0 a España, en un partido parejo en el que si bien España tuvo alguna que otra ocasión más, ninguna fue muy clara, salvo la volea de Gerard Moreno, que tuvo una muy buena respuesta por parte de Camilo Vargas. Colombia tuvo sus situaciones, sabía lo que iba a jugar el equipo de Lorenzo, que viene de un largo invicto, fue muy inteligente, jugó rápidamente a tirar la pelota de atrás al de los centrales o atrás de los laterales de España, que son claramente laterales con una labor mucho más ofensiva, y lo pudo aprovechar muy bien de la mano de la inteligencia de Arias, de la velocidad y el desequilibrio de Díaz. Casierra, si bien no estuvo muy acertado, también fue un jugador que no paró de correr en ataque, y todo eso sumado en el segundo tiempo a lo que fue el ingreso de James, que tiene, como sabemos, una muy buena distribución de pelota y sobre todo un muy buen lanzamiento largo, fue clave para que en el minuto 60, después de una buena pelota de James, Luis Díaz le gane el mano a mano a Dani Vivian y termine dejando solo a Muñoz, que define muy bien ingresando por la banda derecha, venciendo a Ramiro, que había ingresado en el complemento, y de esta manera marque el único gol del encuentro de una Colombia que no para de sorprender, no para de sumar triunfos frente a grandes selecciones y se consolida cada vez más como una seria candidata en la próxima Copa América. Un partido que fue interesante, al menos en cuanto al trámite, fue la Argelia frente a Bolivia. Un partido que terminó 3-2. Honestamente, viendo sobre todo lo que fueron las principales jugadas del encuentro y los goles, un partido muy sucio, con muchos errores en la salida, constantemente perdiéndola. En el principio, Bolivia casi le termina metiendo un gol después de un error en la salida que termina pegando en el palo. Posteriormente casi marca un gol por una mala salida por parte de Argelia. En el primer gol, en el minuto 43, por parte de Amin Geurí para Argelia, fue una pelota que se desvía en el medio y termina venciendo al arquero boliviano. En el minuto 47, después de un gravísimo error del central Mandí de Argelia, termina quedando mano a mano. En este caso Argañarás para marcar el 1-1. José Sagredo marca el minuto 70 después de un cabezazo en el rebote que deja el arquero. El 2-1 transitorio para Bolivia, pero lamentablemente el 79, después de una pelota que no despejan en el área, Benciá termina marcando el 2-2. Y en la última jugada del partido, en otra jugada bastante sucia, en la cual el arquero boliviano sale a despejar y no la puede sacar, termina rebotando en el defensor, Mandí, que había tenido justamente el error en el primer gol de Bolivia, el defensor que juega en la Liga Española, termina marcando el 3-2. Un encuentro que Argelia creo que es mejor selección y no está nada mal el resultado para Bolivia, más allá de, como les digo, un partido bastante accidentado. Tuvimos también a Argentina frente a El Salvador, realmente el encuentro por escándalo menos interesante, porque si ya Ecuador y Guatemala hay una diferencia importante, imagínense entre la campeona del mundo y El Salvador. Sumado a que además no estuvo Lionel Messi por lesión, realmente un partido muy poco interesante en el cual Argentina lo pasó por encima, 24 tiros a 2, 80% de la posesión contra solamente 20 de El Salvador. Los goles fueron del Cuti Romero al minuto 16, después de Enzo Fernández que la empuja en la línea al minuto 42 y de último fue de Giovanni Lo Celso al minuto 52. Partido aburridísimo que le dio la posibilidad a Argentina de darle minutos a varios jóvenes como Garnacho, que tuvo bastantes minutos, el Colo Barco, que también ingresó, también el caso de Facundo Bonanote y poco más. Del Salvador realmente no hay mucho para analizar, como les digo, apenas tuvo la pelota y prácticamente no tuvo llegadas a gol. Y Argentina que no se entiende por qué sigue jugando esta clase de partidos cuando realmente debería empezar a medirse frente a selecciones mucho más potentes. Y para finalizar la jornada de amistoso del día de hoy tuvimos el Perú frente a Nicaragua. Lo más interesante para mí era el debut de Fossati, ver cómo iba a plantar el equipo con la vuelta de 2-9 históricos como es La Padula y Guerrero. Y un partido en el que Perú arrancó muy bien, dos jugadas rápidas muy similares en cuanto a desborde por la banda derecha, posterior centro al medio, en el cual primero en el minuto 2 Joao Grimaldo terminó marcando el primer gol y posteriormente Gianluca Lapadula en el minuto 13 marca el 2-0. Tuvo varias aproximaciones más en el primer tiempo que no pudo concretar. Nicaragua no se quedó atrás, tuvo sobre todo a través de centros, tiros libres y pelotas paradas algunas jugadas en las cuales pudo haber inquietado a Perú. En general fue un encuentro positivo, creo yo, para Perú, sobre todo teniendo en cuenta que es un debut frente a un rival que se sabe que era inferior. En el segundo tiempo las cosas fueron un poco más tranquilas, Nicaragua igualmente tuvo alguna que otra situación, terminó con 16 tiros contra 11. En general creo que fue un debut positivo para Fossati, sobre todo también por ejemplo con la inclusión de Oliver Soné, que tanto se pedía que empiece a tener minutos, tuvo sus primeros minutos el nacionalizado peruano, y veremos de cara a lo que viene con lo que tiene que ver con las eliminatorias y partidos más importantes. Pero bueno, la primera prueba y el debut de Fossati al menos se lleva un aprobado.
Así que espero que les haya gustado la idea del video, que me dejen su opinión de estos partidos y evidentemente su análisis de lo que fueron los encuentros de estas 7 selecciones sudamericanas, que se suscriban a este canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales, y sin dar muchas vueltas los dejo por hoy. Nos vemos mañana en un próximo video.